hecho muy importante en la historia, la Guerra de Corea, que sucedió en la península coreana, Corea del Norte y Corea del Sur, en 1950 a 1953. Este suceso fue una guerra liberada entre Corea del Sur, apoyada por Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas, contra Corea del Norte, apoyadas por la República Popular China, con ayuda de la Unión Soviética. La guerra fue el resultado de la división de Corea por un acuerdo de los victoriosos aliados de la Segunda Guerra Mundial, tras la conclusión de la Guerra del Pacífico al final de la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos a hablar sobre algunos personajes importantes. Los personajes importantes fueron Kim Il-sung, que era un político comunista y jefe de Estado de Corea del Norte desde 1948 hasta su muerte en 1994. Douglas MacArthur, militar estadounidense conectado con la Medalla de Honor, lideró las fuerzas de las Naciones Unidas que defendieron Corea del Sur en 1950 a 1951 contra el intento del norte de unificar a la fuerza. Harry S. Truman, vicepresidente de 1945 con Roosevelt, pasa a ser presidente después de la muerte de este ese mismo año. General Ridgway, el general que se convirtió en el jefe de Estado Mayor después de dirigir las fuerzas de Estados Unidos en Normandía y tropas de las Naciones Unidas en Corea. Ahora pasaremos con mi compañera Sara, que le hará una entrevista a un sobreviviente de esta guerra. Hola, buenas tardes. Saludos en el estudio, Carol. Bueno, primero necesitamos recordar algunos de los antecedentes. Uno fue el fin de la Segunda Guerra Mundial y el otro fue que Corea había sido colonia japonesa desde 1800 hasta 1945. Y bueno, ahora vamos a entrevistar a un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, cuéntanos sus experiencias, por favor. Bueno, recordemos que la península de Corea, posesión japonesa, había sido ocupada por la URSS y Estados Unidos en 1945, tomando como línea de división el paralelo 38. El estallido de la Guerra Fría tuvo como resultado la partición de este país en dos estados, que fue Corea del Norte y Corea del Sur, donde en 1948 se estableció una república popular, es decir, una dictadura comunista dirigida por Kim Il-sung, y Corea del Sur, donde ese mismo año estableció una férrea dictadura pro-norteamericana. ¿Es cierto que se buscaba que Corea fuera una sola para así poder atacar al sur? Sí, es cierto. Lo que pasa es que Corea del Norte era comunista y lo que se buscaba era que todo Corea fuera uno solo, por lo que decidieron atacar al sur. El sur decidió buscar ayuda a los Estados Unidos, pero al principio fue denegada, pero después ellos los ayudaron. Entonces es cierto que fue una... ¿Puedes decir cómo te sentiste en la guerra? Bueno, realmente esto fue un proceso muy difícil para mí, para toda mi familia, porque nosotros vivíamos en el sur y éramos anticomunistas. Cuando Corea del Norte nos atacó, socorrimos a lo más profundo del sur, porque había mucha matanza y nosotros aún seguíamos toda la familia completa. Lo que mi papá nos dijo fue que nos separáramos para así, pues, que sobreviviera uno de nosotros. Gracias por compartirnos su experiencia. No, de que gracias a ustedes por preguntar e interesarse sobre la historia. Bueno, volvemos con Carlota al estudio. Hola, muy buenas noches. Hoy les voy a hablar sobre las consecuencias de la guerra coreana. Esta guerra coreana fue la primera confrontación armada de Guerra Fría, lo que estableció un modelo para futuros conflictos. Esta idea de futuros conflictos trajo también consigo una idea de armas nucleares, lo que provocó cientos de millones de muertes. Por otro lado, también tenemos la península dividida de Corea. Corea del Norte siendo comunista apoyada por la Unión Soviética y Corea del Sur siendo capitalista apoyada por Estados Unidos. Y por último quisiera informarles sobre la cantidad de millones de personas que murieron en esta enfrentación. 1 millón de chinos, 1 millón de coreanos y 44,000 estadounidenses murieron a causa de este conflicto. Nosotras como equipo pensamos que desde la colonia japonesa en Corea
Los coreanos estaban cansados, hartos y querían algo diferente, una mejor calidad de vida, y simplemente querían salirse de eso. Y ellos, al no tener un gobierno estable, se dejaron llevar por dos potencias, Estados Unidos y Unión Soviética, que en su momento tenían mucha conveniencia de estas. Esto fue pues lo que llevó a una gran guerra coreana, dos ideologías tan diferentes en un mismo país inculcadas por Estados Unidos y la Unión Soviética. La división de este país fue muy importante, pues hasta la fecha se siguen llevando consecuencias de esta guerra.